Estamos en ello. Buenas tardes a todas, a todos también. Gracias por estar aquí. Os agradeceré que, por favor, la gente que en esta primera parte no tengamos intervención, dejemos nuestro sonido apagado para que no haya ningún problema de interferencias con otras cuestiones. ¿Os parece que sea así? Muy bien. Pues estamos aquí de nuevo en un nuevo Embárcate, un Embárcate que ha empezado en enero. Tuvimos un primer encuentro con Diego López Cuello a propósito de Harper Lee y de una novela maravillosa, su primera novela, Matar a un ruiseñor, que dio lugar, sabéis, a una película, además. Hoy también vamos a hablar de libros, pero con un tema diferente. Porque en su momento me habló Teresa Saez. Hola, buenas tardes, Tere. Él me habló de uno de sus muchísimos proyectos al cabo del día y del año en los que ella se ve mezclada. Me habló de un proyecto de una asociación, de la Asociación Frida de Pamplona, en la que ella también es parte activa, y un proyecto muy interesante donde se hablaba de testimonios sobre una cuestión como la fibromialgia, que hasta hace pocos años era casi un tabú para muchas mujeres, insisto en las mujeres, aunque hay un porcentaje evidente de hombres que también la sufren, para muchas mujeres en esta ciudad de Huesca. Mujeres a las que en muchos casos se las trataba psiquiátricamente. Esto estoy hablando de principios de este siglo, por tanto, hace 10 años, se las trataba psiquiátricamente y no daban exactamente con la situación de convivencia con el dolor y otras cuestiones que debía abordarse. Es cierto que ASAFA, muchas de las compañeras que están esta tarde aquí también pertenecen a esta asociación ostense, ha hecho muchísimo por la visibilización de la fibromialgia y, lo que es igual de importante o más, por la convivencia de cada una de las afectadas con esta situación y por el cariño y el apoyo mutuo que se dan entre todas. Así que desde Frida hasta ASAFA y de ASAFA a Frida, como os decía, está con nosotras Teresa Barrao y también está con nosotras Susana Rodríguez Lezaún. Y ambas están aquí juntas para hablarnos de un proyecto. Cuando hablamos de fibromialgia, como me imagino que nos pasa a casi todo el mundo, acudimos a Wikipedia, que por cierto es una fuente de muchos errores, pero también tiene bastantes informaciones autorizadas. En Wikipedia, por ejemplo, se señala sobre la fibromialgia que ya en 1750, siglo XVIII, un médico británico, cuyo nombre para mí es impronunciable, algo así como Sir Richard Manningham, en su publicación Síntomas, naturaleza, causas y cura de la febrícula o fiebre pequeña, comúnmente llamada fiebre nerviosa o histérica, la fiebre de los espíritus, vapores, hipo o bazo, citaba descripciones similares a las que ya había hecho Hipócrates muchísimos siglos antes, que correspondían a la fibromialgia. Tras no poca literatura, la fibromialgia y otras enfermedades asociadas, como antes estaba comentando, son el caballo de batalla de muchas mujeres que han luchado y que luchan por el reconocimiento de su situación incapacitante. En esa lucha todavía hay mitos, desconocimientos y juicios muy injustos. En 2009 encuentro un artículo de Belenguer, Ramos Casal, Siso y Rivera, todos ellos investigadores, que no investigadoras, especializados en enfermedades autoinmunes y de reumatología. 16 años después de que la Organización Mundial de la Salud reconociese la fibromialgia y la tipificase en el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades. Aquí perseguían la revisión sistemática de la literatura al respecto de cerca de 60 años a aquella parte, para mejorar sobre todo el diagnóstico, que es clave en la terapia y la convivencia con un síndrome de estas características. La fibromialgia quedaba definida en este artículo que he citado
como una de las enfermedades que con más frecuencia produce dolor crónico en la población. Se caracteriza por un estado doloroso crónico generalizado que los pacientes localizan, sobre todo en el aparato locomotor, y que presenta una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos predefinidos, sin alteraciones orgánicas demostrables. Típicamente se relaciona con una gran variedad de síntomas. Y para concluir, tal y como decía en el artículo académico, la gran heterogeneidad en la expresión clínica de la fibromialgia, junto con la falta de instrumentos estandarizados para ordenar y clasificar los distintos síntomas y presentaciones clínicas, contribuye aún más al desasosiego y en ocasiones la impotencia que surge al atender a los pacientes. Me permito insistir en el término los pacientes, obviando el importante sesgo de género que caracteriza al grupo. Buenas tardes, Tere. Buenas tardes, Susana. Muchísimas gracias por estar aquí en Huesca, desde Pamplona. Formáis parte de un proyecto hecho realidad en forma de libro, en el que intervenís en una conversación personalizada, escritoras y escritores y mujeres afectadas, vinculadas a la Asociación Frida de Pamplona como antes dije. Se trata de El mal invisible, testimonios de fibromialgia. Tere, ¿qué te mueve a participar en este proyecto? Bueno, primero, buenas tardes y mil gracias por traernos a Susana y a mí de estas formas a Huesca. Y bueno, y también quiero, efectivamente, un especial cariño a las compañeras de ASAFA, pero también otras compañeras que están aquí de otra asociación de Somos, que también le he visto a Teresa por aquí, uno de mis trabajos importantes, el tema de la violencia machista, ¿no? Bueno, me preguntabas, bueno, y a ti, Pilar, que la verdad me parece que eres una muy buena técnica de igualdad, ¿no? Me preguntabas un poco qué me mueve. Bueno, me mueve en este proyecto, primero que me lo plantearan, o sea, que me eligieran para poder participar, ¿no? Pero sobre todo es decir, yo soy una mujer con fibromialgia, aunque los estereotipos piensen que no, ¿no? O sea, es decir, que no somos muy diversas también, porque siento la fibromialgia, es decir, yo vivo con ese dolor constante, y sobre todo porque soy muy consciente de la importancia de los testimonios personales para avanzar en los temas. Y cuando las personas leen y ven los relatos, que gracias a la voz, a la escritura que nos han puesto la Asociación de Escritores y Escritoras de Navarra, y a mí en concreto Susana, a la que quiero muchísimo, yo creo que es lo que nos permite poder entenderla, ¿no? Porque estás leyendo qué ocurre, cómo se vive, y sobre todo, vuelvo a insistir, la diversidad. Nunca nos quedemos con estereotipos en ningún tema, en este tampoco. Las mujeres, en su gran mayoría, como has dicho tú, que tenemos fibromialgia y algún hombre también, tenemos diferentes formas de sentirla, diferentes formas de abordarla, diferentes formas de compartirla, ¿no? Entonces, a mí me mueve eso, primero, dar el testimonio, que me parece básico, y segundo, que aparezca la diversidad entre nosotros. Hermoso, hermoso. Antes les comentaba, Tere y a Susana, que me iba a costar mucho dejar de pensar en Susana como una de mis escritoras de novela negra preferida. Pero bueno, desde luego lo voy a intentar porque creo que la ocasión lo merece muchísimo. Tiempo tendremos, espero en Huesca, de poder contar contigo también en este Ojalá. ¿Y qué mueve a una escritora a escuchar a una asociación y a una mujer como tú? Lo primero es la empatía que deberíamos tener cualquier ser humano hacia otro, y más si este otro sufre. La idea de este libro surgió de la manera más casual que os podéis imaginar. En una librería yo presenté a una compañera, a Tadea Lizarbe, que también participa en el libro, y cuando terminó la presentación y Tadea estaba firmando libros, yo me hice a un lado y una mujer se acercó a mí, se presentó, me dijo: hola, soy Mariana Siain, soy de la Asociación Frida. ¿Tú crees que los escritores podríais hacer algo de alguna manera por echarnos una mano para visibilizar la enfermedad? Y yo dije, sin preguntar a nadie, dije: ah, claro, por supuesto. Entonces yo hablé con ella. Esto estamos hablando del verano antes del fin del mundo que supuso la pandemia.
Hablé con ella, tomamos un café, me explicó más o menos en qué consistía. Mi contacto con la enfermedad era absolutamente de oídas, de una monitora que tuvo mi hijo cuando estaba en la escuela infantil, que tiene fibromialgia, y yo decía, uy, qué pobre, sin saber lo que tenía. O sea, por mí como si me hubieran dicho que tenía un cáncer, de verdad. O sea, no era realmente consciente de qué enfermedad estábamos hablando. Yo lo planteé a la Junta de la Asociación de Escritores y les planteé lo que se me había ocurrido. ¿Nosotros qué sabemos hacer? Solo sabemos escribir, no sabemos hacer nada más, no valemos para nada más. Entonces escribamos, pero escribamos no ficción, que es lo que hacemos todo, sino escribamos de verdad lo que estas personas están pasando, por lo que pasan cada día. Es decir, prestémosle nuestra voz en forma de palabras escritas, y eso es lo que hicimos. Nos reunimos la Junta de Frida, la Junta de la Asociación de Escritores y Escritoras, decidimos que con 7 relatos iba a salir un libro asumible, porque todo el dinero ha salido de las arcas de las dos asociaciones y de subvenciones que hemos rascado y de favores que hemos pedido. Nosotros, nadie ha cobrado nada, ni los enfermos, ni los escritores, ni nada. Todos los beneficios, si los hay, son para Frida, para el desarrollo de sus actividades divulgativas. Y ahí nos pusimos. Y quiero señalar que respecto a lo que decía Tere, que cuando nos mostraron el listado de participantes, de socios, de socias de Frida, dije, pero Teresa es Teresa, ¿es? Y se me quedaban mirando como diciendo, esta tía es un poco tonta. Le digo, pero Teresa es la que ha sido parlamentaria. Y dice, sí. Digo, pero Tere tiene fibromialgia. Y me decían, sí, ¿quieres hablar tú con ella? Y le digo, de calle, o sea, por supuesto, nunca jamás habría dicho que una persona como Tere padece fibromialgia, porque era tan diferente al estereotipo que tanto yo como mis compañeros nos habíamos formado, que yo tenía que conocerla. Yo la conocía de oídas toda mi vida, pero claro, hablar con ella para tumbar ese estereotipo, y tiene toda la razón del mundo. Tenemos que ir con la mente abierta, no solo por la vida, sino también cuando hablamos y pensamos en esta enfermedad. Ha sido un abrir la mente absolutamente. Estoy de acuerdo contigo, Susana, que viendo todas esas facetas públicas de Tere y esas facetas menos públicas a las que también a veces acceder, en las que la actividad es tan... Tierra, trágame, que me quiero morir, que me quiero morir. Silencia, Lala, puedes silenciar. No vaya a morirse. No. A ver si tenemos que salir corriendo. Creo que ya está resuelto. Sí, ya está. Sí. Como os decía, y como te decía Susana y a todas, también a mí me costaba vislumbrar en Tere esta faceta suya, que también forma parte de su salud. Entendida la salud de esta manera a veces un tanto extraña, que es cómo convivimos con nuestra construcción permanente del cuerpo y nuestra relación con el entorno. Tere, estoy segura, porque tú eres aparte de una gran maestra, una inmejorable aprendiz de ti misma, estoy segura de que en este encuentro con Susana y en el proyecto encontraste matices sobre cómo te sientes afectada por esta situación de tu salud, quizá que puedas compartirnos. Pero en general, ¿qué es la fibromialgia para Tere Saez, entendido como que es una de sus compañeras vitales? Sí, bueno, primero me comentabas que supuso para mí leer el relato que había hecho Susana, pues efectivamente me di cuenta de que había cosas que había verbalizado que yo no era ni consciente, ¿no? O sea, a la hora de, bueno, porque tú sigues andando por la vida, ¿no? Y entonces no te paras a veces a pensar, ¿no? Bueno, yo primero me dices, ¿qué es? Bueno, primero eso, mi gran amiga, ¿no? Es que vivo con ella, duermo con ella, y es que es así, es decir, es tan claro como que a mí cuando me preguntan en estos momentos qué deseo tendrías más importante en tu vida, bueno, habría muchos, también os lo digo, pero uno ahora mismo sería poder vivir sin dolor, o sea, despertarme y tener un cuerpo que no nota dolor en ningún sitio. ¿Qué pasa? Que son muchos años conviviendo con el dolor y te haces, ¿no? Tienes momentos más duros o menos, pero es esa sensación de que es como aquello de me acuesto y me levanto contigo, ¿no? O sea, y no me deja, ¿no? O sea, es que comparte mi cama también
sola o acompañada, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte. ¿Qué significa eso? Pues también yo creo que habéis dado un dato claro. Cuando una persona con mi imagen dice esto, es que hay mucha incomprensión también, porque aparte del estupor o del asombro en algunos casos, ¿no? Por la idea que se puede tener de la fibromialgia, quizás como se tienen de muchísimas enfermedades, ¿no? Estereotipos muy claros y muchas veces de victimización e infantilización de las mujeres en concreto, o sea, esa idea, ¿no? De hay que ser de una manera, pero claro, cuando te encuentras con una persona que no cumple lo que tú has oído o tú tienes en tu cabeza, pues a veces también hay incredulidad, decirte, pero tú de qué vas. Claro, yo me ha tocado vivirlo en mi vida cotidiana, es decir, de tener que dar un montón de explicaciones de un día que no puedo dar más de sí, porque también me pasa. O sea, yo tengo días en que, pues eso, de pronto hago plas, ¿no? Y me quedo quieta, ¿no? Entonces, es esa parte, es decir, no solo no de la típica que nos dicen a todas nos han dicho durante tantos años de vagas, ¿no? O sea, te lo estás inventando, ¿no? Y en mi caso, yo eso lo he oído mucho. No tanto de vaga, porque era difícil decir de mí que era vaga, pero sí como, ¿te estás inventando esto realmente porque qué quieres? ¿Que te reconozcamos algo más? ¿O cómo es esto? ¿No? Y eso duele aparte de tu dolor personal, ¿no? Entonces, eso vuelvo a decir, ¿no? Esas palabras de incomprensión. Y luego, bueno, yo también me he encontrado mucho como digo, en mi propia experiencia, pues muy poca o una escasa análisis con la perspectiva de género, ¿no? De poder comprender, de decir, bueno, claro que podemos ser mujeres como yo y de todo tipo de mujeres, porque si algo puede producir, entre otras cosas, también la fibromialgia es el exceso de trabajos, ¿no? Quiero decir, el estar en un continuo, y en eso las mujeres ganamos, quiero decir, por desgracia, o sea, lo de 5 cosas a la vez, correr para aquí, correr para allá, un tipo de trabajos muy duros muchas veces, lo digo en mi caso, lo de los trabajos que también probablemente desde otro punto de vista. Pero todo eso, yo creo que el notar esa ausencia de análisis, pues a mí es con lo que he convivido durante muchos años hasta que tuve suerte y alguien me dijo, esto es fibromialgia, por cierto, que me costó mucho reconocer. Yo, bueno, es que mi contacto con la fibromialgia a través de, y además en concreto de 3 mujeres a las que tengo muy presentes en este momento en la conversación, es la de una mujer a la que tachaban de loca, muy querida por mi parte, una mujer pionera precisamente en el programa Mujeres Saludables, con la que aprendimos muchísimo. Una mujer como Pili que anda por ahí, que compartíamos esto de tener cuidado con el cariño, porque a veces el cariño hace daño cuando tienes un brote y no puedes abrazar a una compañera, a una amiga con fuerza porque le puedes hacer daño. Y el dolor que eso supone que eso no ocurra con una persona adulta, sino con unas criaturas pequeñitas, ¿no? Como era el caso de Pili en otro momento. O también el de otra querida amiga que ya, por desgracia, no se encuentra entre nosotras, que me decía, hazte a la idea que es como si siempre tuvieras gripe. Siempre. Permanentemente tienes gripe. Entonces, son pequeñas cuestiones que, más allá de los famosos puntos que acaban definiendo o no la fibromialgia, convierten a la fibromialgia precisamente, yo creo que en una de las grandes enfermedades literarias de este siglo. Por eso le quiero preguntar a Susana, después de esta catarsis, que creo que ha debido ser interesantísima en un grupo de escritoras y de escritores con carácter paritario, que yo creo que esto sí, a lo mejor no se eligió precisamente con criterio. Después de eso, Susana, ahora cuando te enfrentas, por ejemplo, a una charla, a una presentación del libro, ¿qué dices sobre la fibromialgia? Hablo sobre todo de la injusticia a la que se enfrentan los enfermos de este síndrome. No sé si es un síndrome, es una enfermedad. Bueno, la enorme injusticia desde el momento en el que se encuentran mal hasta que son diagnosticados. Médicos que los mandan a psiquiatría, como tú mencionabas, que los tratan de manera individual, es decir, te duelen las piernas, vamos a traumatología, te duele respirar, vamos a
a respiratorio, te duele el estómago, vamos a digestivo. No hay una disciplina única que trate la fibromialgia, como hay oncología, que da igual donde tengas el cáncer, que tú vas a oncología. No hay una unidad de fibromialgia. Entonces, a mí esto me parece importantísimo que lo haya. Que lo haya. Y después está el tema legal, el tema de pedir cuando hacen falta las incapacidades, la total, la absoluta, depende. Yo recuerdo que cuando estábamos hablando con los miembros de Frida decían, había una persona que estaba en trámites para obtener la invalidez, llevaba 5 años de trámites. Y le preguntaban, ¿quién te ha tocado? Y decían, fulanito, tal juez. Dice, lo llevas claro. Y dice, bueno, pero luego si eso podré recurrir con mi abogado. Y dice le decían, otros 2 años. Eso me parece absolutamente injusto, injustísimo. Es decir, tú te caes, te cortan un brazo y hay un baremo que estipula por tu edad, por tus años de vida laboral que te quedan, por tu profesión y etcétera, te toca tanto. ¿Por qué no hay? ¿Por qué dependes de la sensibilidad o insensibilidad de un juez o una jueza a la hora de que decida tu futuro? Es decir, que decida si estás mintiendo o estás diciendo la verdad, porque de entrada no vienes con un diagnóstico cerrado y seguidamente vas al albur de una persona. Me parece de una injusticia brutal, o sea, me parece injustísimo. Con todo el dolor que están padeciendo, además hay que decir que casi todos los enfermos de fibromialgia con los que yo he hablado no padecen solo fibromialgia, sino que tienen más patologías. O sea, y patologías perversas, porque son igual de difíciles de detectar, ¿vale? Como la hipersensibilidad química, ese tipo de enfermedades, de patologías que son eso, que no es ponerte un palito en la nariz y que salgan 2 rayas, es muy difícil. Entonces, que todo eso quede a la decisión de una persona, me parece increíble. Entonces, yo me enfado con ellos. Yo lo que he sumado es mi mala leche a su mala leche y en este caso mi voz a ellos. Y yo lo que resalto siempre es la injusticia y lo que me sumo es a su reclamación de una unidad de fibromialgia, de que se estipule a todos los niveles, es decir, a nivel médico, a nivel social, a nivel asistencial y a nivel jurídico. Y lo que hago es sumar mi voz a su lucha. Es decir, soy una más ya. Por suerte no padezco fibromialgia, pero yo soy una más en su lucha. He aprendido mucho. Nos mandaron, cuando empezamos a trabajar en esto, les pedimos que nos mandaran documentación. Nos mandaron vídeos de YouTube de un médico, de una enfermera, que daban charlas, etcétera, un montón de documentos en PDF. Nos los vimos todos, hablamos y alucinamos muchísimo, sobre todo por eso, por lo que os digo, por la injusticia. Es una injusticia. Vale, padece la enfermedad, no puedes hacer nada. Hoy en día no hay cura, pero vamos a llevarlo con dignidad, con una atención adecuada, con... No hay. Entonces, dependes de la suerte y eso es solo para la lotería, ¿eh? O sea, me enfada muchísimo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Enseguida, cuando terminemos esta parte de la charla contextualizadora, pasaremos a hablar con el resto del público y saldrán seguramente cuestiones como esa. Pero en cualquier caso, esto me ha gustado que resaltases la injusticia, porque partiendo de una incomprensión, llegamos a una situación de violencia. Y tanto la incomprensión en un extremo como la violencia en el otro son la misma cuerda que al final sufren injustamente estas personas. Tere, en ese sentido, ¿cómo ves tú el asociacionismo, en concreto el que conoces de Frida, para favorecer que en esta cuerda, desde la incomprensión a la violencia, una cuerda injusta, podáis no solamente sobrellevar, sino avanzar y visibilizar vuestra situación para que todas y todos seamos mucho más conscientes? Bueno, yo es que creo que el asociacionismo es fundamental en muchas cosas, pero en 2 que por lo menos creo resaltar, ¿no? Una, en lo que es en tu vida cotidiana, ¿no? El hecho de estar con otras personas que están viviendo lo mismo que tú, aunque sea de maneras diferentes, ¿no? Eso, decir, reconforta, ayuda a llevarlo, que te escuchen, que te orienten, es decir, que te acojan, ¿no? Es decir, y te cuiden, en definitiva, que es lo que hace la asociación Frida y supongo que Asafa y todas las que hay en relación con este tema. Por lo tanto, digamos, nos permite socializar y nos permite descansar un poco, ¿no? A quienes vivimos en concreto la fibromialgia, ¿no?
Pero yo creo que tiene otra parte, el asociacionismo, que es fundamental, porque, bueno, decía una de mis grandes teóricas, Simone de Beauvoir, ¿no? Que los problemas no suelen ser individuales, sino que suelen ser colectivos. Los podemos vivir individualmente, pero necesitan respuestas colectivas. Bueno, pues como decía también Susana, todo lo que ella iba nombrando, claro, una asociación es quien realmente, digamos, recoge esas necesidades, además de acogernos, y de darnos el cariño y el acompañamiento, que además recoge esas necesidades en su diversidad y es quien lleva adelante toda esa demanda de unidades de fibromialgia específicas, los protocolos. Navarra lleva desde 2017 formando un protocolo, que fue un logro, también lo digo, porque creo que hay sitios que todavía no hay ni protocolo, ¿no? Toda la necesidad de la atención específica y bien dentro de la sanidad pública, y quiero insistir en eso, ¿no? Que las asociaciones defendemos la importancia de la sanidad pública universal y gratuita para todas las personas, que entiendan todas las enfermedades y den salida a todas, porque es la mayor garantía para que en este caso ninguna persona que viva la fibromialgia se quedase fuera, ¿no? de los recursos. Las asociaciones, en este caso Frida, hace esto, ¿no? O sea, también, aparte de sensibilizar, aparte de formar, ¿no? Pero también es, digamos, de manera colectiva quien está poniendo continuamente los temas delante y se los pelea, y se los curra, ¿no? Es decir, o bien yendo al Parlamento o yendo a dar charlas o a todo tipo de cuestiones que hace incidencia social y política en ese sentido para que esto cambie. No para que tengamos que cambiar quienes lo vivimos, sino para que la sociedad lo entienda y además ponga los recursos y los fondos económicos necesarios para poder abordar todo lo que saldrá luego más y que ya ha salido, ¿no? Digo, las unidades especiales, los protocolos específicos de atención, porque un protocolo, como decía Susana, puede garantizar que las personas seamos atendidas de manera igualitaria y no dependiendo de qué persona médica te cae, que tenga mayor o menos sensibilidad, y por supuesto el tema laboral, lo ha reflejado muy bien Susana, no seamos dependientes de lo que piensa una persona, sea en un juzgado o sea en un centro de salud o en un hospital, sino que realmente tengamos los derechos garantizados y para eso es fundamental esos recursos como protocolos, unidades, etcétera. Así que yo creo que es muy, muy importante el asociacionismo, Frida, y cualquier asociación que se le parezca. Desde luego que sí. Susana, vamos a volver al tercio literario. Ya nos has avanzado un poquito cómo surge la idea, surge del encuentro de dos mujeres en una firma. Pero vamos a entrar un poco más en cómo se va fraguando el proyecto. En su momento puedes desvelarnos cómo le das forma a una novela, pero ahora vas a hablarnos de un proyecto en el que, como tú misma nos contabas, intervinieron otras compañeras y otros compañeros de tu asociación de escritoras y escritores de Navarra y también distintas personas de la asociación Frida, aparte de la propia asociación. Cuéntanos un poco cuál fue el proceso de creación de este libro, desde el principio hasta el final. Sí, bueno, nosotros nos empezamos a reunir enseguida, como os he dicho, con la asociación Frida, porque lo veíamos factible. Entonces, como teníamos la suerte de que Marian, que es la persona que me asaltó, entre comillas, en la firma de libros, y yo misma estábamos cada una en ese momento, éramos miembros de la junta directiva de nuestras respectivas asociaciones, fue fácil, porque yo misma me costó enviar un mensaje de Messenger al grupo de la Junta y ella hizo lo propio con la suya. Y en menos de 2 semanas quedamos en la Asociación Frida, les planteamos el proyecto, les dijimos, nosotros solo sabemos escribir, si queréis nuestra voz, aquí la tenéis. Ellos se entusiasmaron desde el principio. La asistente social de Frida fue la que se ocupó de buscar las posibles financiaciones a las que podríamos acceder. Nosotros nos encargamos de la parte literaria, de la edición, de buscar una editorial a la que le lloramos mucho para que lo hiciera baratito,
porque lo pagábamos nosotros, y al final un socio que además es médico, que además tiene una pequeña editorial, Evidencia Médica, fue el que se encargó de hacernos la maquetación, la corrección la hicimos nosotros, los unos leíamos los textos de los otros para hacer la corrección. Yo además soy editora, con lo cual pues bueno, tengo un poquito de... Y por ahí empezamos. La siguiente parte fue elegir a las personas a los pacientes, a los enfermos de fibromialgia. Nosotros lo único que pedimos fue que fueran personas comunicativas, ¿vale? Es decir, que nos supieran contar lo que quisieran, pero que lo supieran contar. Si no eres capaz de expresar tus sentimientos, tus padecimientos, lo que quieras, difícilmente yo lo voy a captar bien y lo voy a saber después trasladar al papel. Era muy importante que las personas fueran comunicativas. Entonces ellos se quedaron con esa parte, nosotros elegimos de manera paritaria absolutamente, de hecho somos más mujeres que hombres porque era el impar, y el impar siempre va a la parte femenina por discriminación positiva, porque sí, sin más, no tiene mayor explicación, igual que ellos no dan explicaciones cuando lo hacen al revés. Somos 4 mujeres, 3 hombres, todos escritores fantásticos, ellos y ellas son increíbles, todos tienen libros publicados, una trayectoria literaria reconocida, y después simplemente la cuestión fue emparejar a unos con otros, o sea, emparejar a unos con otros, y excepto yo, que reconozco que yo me pedí a Tere, el resto fue absolutamente aleatorio, es decir, se cogió pues 2 columnas, este con este, este con este, este con este, este con este, y ya está. Y ha sido fantástico, fantástico porque la conexión entre las parejas ha sido muy buena. Hemos tenido muchos problemas porque ellos al final están enfermos, porque había días que habían quedado y realmente la parte de Frida no podía venir porque no podía moverse. Yo fui a casa de Tere en plena pandemia, ella en una esquina de su salón, yo en la otra con la mascarilla, ¿te acuerdas, Tere? Con 2 litros de hidroalcohol en las manos, y así hablábamos porque es que era la única manera, no había bares abiertos, no había otra posibilidad, era invierno, tampoco te podías ir a dar un paseo o ir a un parque, era complicado, ha sido muy complicado, pero luego hicimos también llamadas por teléfono, sé que algunas parejas hablaron por Zoom, pero ha sido eso. Y después hablar y hablar y hablar y hablar de lo humano y de lo divino. Nosotras hablamos de todo, o sea, yo lanzaba preguntas, una pregunta y ella respondía 3, ¿vale? Entonces, yo en eso tenía muchísima suerte porque Tere tiene las ideas muy claras y se expresa muy bien. Entonces, mi trabajo ha sido copiar, ponerme y escribir y tomar notas y después pensar qué es lo que quería hacer. Y trasladarlo al papel, en mi caso fue fácil porque yo no quería que Tere quedara de otra manera que como es, que es una persona activa, es una persona dinámica, es una persona que se sobrepone, o por lo menos lo intenta, siempre se sobrepone. Entonces, yo no quería hacer un relato lacrimógeno, ¿vale? Que habría sido lo más fácil. Porque ella no es así, porque estaría mintiendo. Y no es un libro de ficción. Entonces lo que hice fue un diálogo de Tere consigo misma, que creo que es a lo que se dedica todo el día, que es, ella dice, no me puedo mover, y su mente dice, no me puedo mover, y ella dice, ¿cómo que no? Ya estás levantando el culo de esa silla y te estás moviendo. Entonces hice 10 páginas de un diálogo, no hay narrador, no hay un inciso, son todo guiones de diálogo y frases muy cortas, porque creo que ella es así, ella está, y me encanta. Entonces, como yo la veo así, discutiendo consigo misma, así lo planteé. Se lo propuse, ella lo leyó entero, lo leyó varias veces porque hice varias versiones. No me dijo que no, con lo cual, pues aquí está. Ella dice que le gusta, no sé. ¿Y te gusta, Tere? ¿Te gusta cómo quedó reflejado? Sí, me gusta mucho, me divierte además porque tiene esa parte, no sé, divertida. Y bueno, yo creo que además nosotros hablamos de cosas que igual normalmente no se hablan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sexualidad, sí. que prácticamente parece ser que cuando una persona tiene una enfermedad es un tema tabú. Y claro que influye en la fibromialgia, en cómo tienes la sexualidad, de qué manera. Yo, por ejemplo, en esas cosas sí que hago mención en ese relato. Fuiste la única, ¿eh? Sí, la única que hiciste mención. Ya me imaginaba.
pero es que me parece importante porque yo vuelvo a decir, no dejamos de ser personas, de mujeres sintientes, ¿no? Otra cosa es que tenemos que decir cómo lo queremos, de qué manera podemos, cómo lo hacemos, pero no nos tenemos que privar en ningún momento también de los placeres que todavía nuestro cuerpo, aun con dolor, ¿no? nos puede reportar. Entonces, bueno, pues probablemente sí que, ya digo, me gustó mucho como lo hizo. Bueno, a mí es que Susana me hace gracia. Y también tengo que decir, bueno, yo que no lo he dicho antes, que las personas que somos de Frida estamos eternamente agradecidas a la Asociación de Escritores y Escritoras de Navarra por haberse implicado en este proyecto. Y yo siempre le digo a ella que cuando empezamos esto, ella no era tan famosa todavía. Que no, es verdad, pero porque se nos ha hecho muy largo. Ha sido un lanzamiento, no por esto, pero realmente ha sido como un despegar terrible, ¿no? Y me alegra mucho. Gracias. Tere, querría, en la medida que tú creas que no estamos desvelando nada realmente privado, pero me gustaría que nos contases cuándo empiezas a convivir con esto que se llama fibromialgia. ¿Qué esperabas al principio y qué esperas ahora? Unos años después, con muchas luchas añadidas, incluidas también las propias de esta asociación Frida. Tere, ¿cuánto llevas conviviendo con esto y qué diferencias ves cruciales entre tus primeros tiempos de convivencia con la fibromialgia y ahora mismo? Bueno, conviviendo con conciencia, es decir, sabiendo que alguien le puso el nombre de fibromialgia en un momento determinado en mi vida, ¿no? Llevaba más tiempo conviviendo con la situación, pero con el nombre, pues hace 24 años, en este momento, ¿no? O sea, digo con el nombre específico, que fijaros que en aquellos momentos fibromialgia sonaba, yo que sé, que yo realmente cuando lo oí dije, pero ¿qué es esto, no? O sea, ¿de qué va? Yo sabía que tenía los dolores y que además mi cuerpo le costaba, pero bueno, no sabía, no era capaz, vamos, yo no conocía el nombre y le agradezco a la médica que en aquellos momentos lo hizo, que era una mujer de San Sebastián, ¿no? Bueno, yo en aquel momento lo que esperaba era que me dijeran, oiga, ¿esto cómo se puede curar? ¿No? O sea, si yo tengo estos dolores, me dicen que se llama así, ¿qué puedo hacer para encontrarme mejor, ¿no? Tengo que decir que al principio fue muy desilusionante, bueno, ha seguido durante mucho tiempo esa parte porque no había, sigue habiendo ningún tratamiento específico, pero se empeñaban, en mi caso, en darme unos tratamientos que tenían que ver con la epilepsia, que ya ni hablar, o sea, yo esto no voy a tomar, ¿no? Y bueno, quiero decir que era como muy pesados y pesadas en que, bueno, pues si me quería encontrar mejor tenía que hacer eso y decía, no, esto a mí no me sienta bien, no tiene ningún sentido, pues si yo tengo que convivir con dolor, ayúdenme a llevarlo lo mejor posible dentro de mi forma de ser, ¿no? De que es verdad, soy movida y lo he sido siempre y probablemente pues seré, no sé, seguiremos así, ¿no? Entonces, yo en ese momento esperaba eso, ¿no? Ahora, claro, soy mucho más exigente ya, han pasado muchos años, hemos dado el paso importante de que se reconozca, es decir, que se conozca, por un lado, cada vez más, y que se reconozca, es decir, como una enfermedad. Hay que dar estos pasos que estábamos comentando antes. Y yo espero realmente que la investigación avance, porque creo que hay una escasísima investigación en materia de fibromialgia. En otros temas, por ejemplo, yo que también he pasado cáncer de mama, considero que se ha avanzado mucho más en la investigación que en el tema de fibromialgia. Hay que seguir y además, yo digo, metiendo la perspectiva necesaria, en este caso de género, porque no es casualidad que prácticamente el 90% sean más mujeres, o sea, eso no es porque sí, entonces hay que introducirla en la investigación también, ¿no? Eso, el tema que espero yo ahora, eso, que en todos los lugares haya protocolos de atención, que en todos los lugares haya las unidades de fibromialgia y espero que la sociedad, bueno, te mire y te acompañe y pueda entender cómo, habéis dicho, yo me acordaba mucho, yo en mis años, yo primero fui, antes que técnica de igualdad, bueno, soy pedagoga y trabajé en escuelas infantiles y yo realmente me costaba mucho tener que apartar a las criaturas, pero claro, a veces me hacían daño con los achuchones, ¿no? Entonces, es decir, bueno, pues yo lo que espero ahora es que, bueno, cuanto más pueda acariciar, y es verdad que además la pandemia, o sea, el virus me ha hecho valorarlo mucho más, pues siempre que me deje el cuerpo, pues que todo el mundo me achuche, siempre que me deje el cuerpo, igual vean que no, pues nada, que se lo hagan de otra manera, porque hemos aprendido un montón, ¿no? A relacionarnos
también de otras formas, pues yo lo que espero es eso en este momento. Que se nos mire de verdad, no como pobrecitas mujeres en este caso, sino realmente como mujeres que queremos ser protagonistas también de nuestra vida y de nuestra salud, y que por lo tanto que nos haga caso, que nos considere lo que somos y se nos introduzca en todo aquello que es necesario, como nuestra mirada sobre los protocolos que queremos, etc. Claro, porque en esa construcción sociocultural que todos los días nos damos, a veces la cabida a la diversidad de horarios y de ritmos es pues a veces casi un imposible. Yo creo que una de las cosas que aprendemos con personas con fibromialgia es que su ritmo sigue siendo frenético, porque efectivamente están siempre, como me decía mi amiga, con una gripe. Y sin embargo, a pesar de tener la sensación y el cuerpo de 38 grados de fiebre, siguen haciendo lo mismo que el resto de las personas con 36 grados. Siguen yendo a trabajar, siguen atendiendo a personas tanto en la vida social como en la vida privada, siguen estudiando, siguen yendo de un lado a otro, siguen aprendiendo, y todo eso con ese plus, ¿no? En estos tiempos de la pandemia que antes nombrábamos, que precisamente señalaban una de las cuestiones como la del teletrabajo, como la de la telepresencialidad en los encuentros, hemos aprendido mucho, es verdad, pero por otra parte sigo pensando que esa reconstrucción sociocultural todavía está muy alejada de muchas fuentes de diversidad como las que nos estáis presentando hoy por hoy. Me gustaría, Tere, no obstante, que ahondaras un poquito más en esa perspectiva de género, de la que tú eres especialista por muchas razones, pero también por razones corporales, claro que sí. Bueno, lo he comentado antes, o sea, y además creo que la investigación en ese sentido tiene que avanzar también, porque, ya digo, no es casualidad. Entonces, que se analice, es decir, el hecho de que hoy vivamos unos estereotipos donde haya un tipo de trabajos muy desgastantes para las mujeres y que además los cuidados fundamentalmente estén sobre nuestras espaldas, en el sentido además literal, o sea, de que no. Todo eso, indudablemente, yo creo que tiene que ver con muchas cosas también, pero con esto también. O sea, decir, ¿qué ha ocurrido ahí que hace que una persona al final, vamos, no pueda, ¿no? De ninguna manera. Entonces, yo por ahí quiero decir que creo que tiene que ver con el papel que la sociedad nos obliga a las mujeres a cuidar única y exclusivamente, sin compartirlo ni sin corresponsabilidad. Entonces, todo esto incide. Y además, viniera o no viniera también por eso, en cualquier caso, cumplir ese papel a una mujer con fibromialgia le produce un dolor más terrible todavía, porque es algo que te dicen que tienes que hacer, que es tu obligación en esta sociedad y que no puedes de ninguna manera físicamente. Entonces, imaginaros la situación, es decir, te sientes, es decir, culpable de no poder cuidar a tu propia familia. ¿Me explico? Entonces, todo esto es lo que hay que cambiar también para que también, decir, acabar con los estereotipos también en este tema, es decir, de qué papel tenemos que hacer hombres y mujeres en esta sociedad. Nos tenemos que cuidar todas las personas, indistintamente del sexo que tengamos, y dejarnos cuidar, ¿no? Además de cuidar. Entonces, todo esto es lo que considero que hay que cambiar, introducirlo, y ya digo, en la investigación, de verdad, ponerse las gafas de género y buscar en serio qué es lo que pasa. Recuerdo además que para un 8 de marzo, una ilustradora, una diseñadora gráfica estupenda, Marta Ester, nos hizo un cartel para Huesca en el que se veía la espalda de una mujer joven rellena de puntos, donde se iban incorporando las distintas cargas sociales que llevaba sobre la espalda esa mujer. Como estábamos también en el programa Género y Salud y yo intervenía en un grupo, recuerdo que hicimos un ejercicio que fue pasarnos esa estampa a cada una e ir descubriendo cada uno de nuestros dolores en esos puntos de la columna. Claro. Es que venía al pelo, aquella imagen con respecto a esos puntos que os tocan para, entre otras cosas, diagnosticaros. Sí. Con lo cual, quizá... Te digo, perdona, que lo has explicado muy bien. Esos puntos son no solo los puntos que hablan de la fibromialgia, sino de la carga que hay física y emocional. Es decir, porque el desgaste emocional es muy fuerte, también mucho más para las mujeres por el cuidado. Entonces, todo está
influyendo. Perdonadme porque si no se me olvidará. Quería comentar, no es tanto por la mirada de género, sino como yo también me ha tocado vivirlo, digamos, como participante, como parlamentaria y concejal en mis años, yo creo que también en toda la actividad política hay que introducir la diversidad, es decir, que podamos estar personas que tienen ritmos diferentes, que necesitan, que no pueden aguantar 16 horas una sesión parlamentaria sin moverse de un sitio y que haya la consideración a que se puedan mover, se puedan hacer otro tipo de cosas, porque si no, estamos dejando excluidas a una parte importante de la sociedad. Y nosotros, las personas con diferentes enfermedades, en este caso con fibromialgia, podemos hacer, bueno, nosotras también tenemos, como digo, habrá compañeras más afectadas, menos, que podrán hacerlo de una manera o de otra, pero lo que queramos hacer que se nos deje, pero que para eso hay que poner recursos, es decir, no se puede ir, todo es así de cuadrado y quien no entra en este cuadro no entra. Yo creo que es muy importante. Yo, en ese sentido, mi experiencia parlamentaria fue dura, fue muy dura porque no había manera de que nadie te tuviera en cuenta, ¿no? En este sentido. Sí, otra persona que me llamó mucho la atención, porque tengo familia en ahí, vuelvo a desactivar un momentito el audio de otra compañera, que si no teníamos algún problema. Y recuerdo que a finales del siglo pasado, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, que era un icono de la participación política en barrios obreros, después de unos cuantos años bien largos de una actividad muy, muy continuada, abandonó los cargos políticos, los abandonó porque no podía más. No podía más. Y lo dijo. A buen seguro que era más bien lo contrario. Quienes no tenían ninguna gana de integrar esa nueva situación era el resto del contexto político. Me ha encantado que lo señales porque eso también otra faceta de la vida de las mujeres, otra faceta pública muy importante, la de la participación política, en todos los sentidos. No lo digo tanto por los cargos, que también, ¿no? Pero como decía Tere, en cualquier ámbito donde nos encontremos, la participación política de las mujeres tiene que tener en cuenta también los ritmos de cada uno. Susana, volviendo un poquito a lo de la paridad, que ya nos has explicado perfectamente muy bonito, ¿qué pasaba con esto de la paridad entre escritoras y escritores y cómo elegisteis y decidisteis? Pero luego los testimonios de las personas que intervinieron creo que también están muy cuadrados en cuanto a la prevalencia de la fibromialgia, ¿no? Tanto entre las asociadas y algún asociado de Frida, como en la prevalencia real de la enfermedad, que suele andar, creo, por el 90%, del 90 al 95% de mujeres frente a hombres. No obstante, los hombres evidentemente también están representados, representados lo suficientemente, más ni menos, ¿verdad? ¿Cómo se hizo esto y qué visión tienen tus otras compañeras y compañeros, Susana, a propósito de las parejas que se encontraron en las conversaciones? Pues la verdad es que por parte de Frida solo hay un hombre, 6 mujeres. Hola. ¿Me oís? Ahora, vale. Ahora. Me ponía el anfitrión, te ha silenciado. Digo, si no he dicho ninguna inconveniencia, todavía. Que hablas mucho, que hablas ya, mucho. Es verdad. Hacerme una seña. Sí. Es broma, ¿eh? Sí, no, ya lo sé. Lo que decía, que son, por parte de Frida, son 6 mujeres y un hombre, que realmente en todas mis visitas a Frida fue el único al que yo vi. Es decir, yo veía mujeres, pero el único hombre que veíamos era Emilio, que es parte de la junta directiva, era un vocal, si no recuerdo mal. Y además él tiene triplete, porque padece las 3 enfermedades más comunes que se asocian a la fibromialgia, la hipersensibilidad química y no recuerdo cuál es la otra, lo tengo aquí, pero él tenía todo el completo. ¿Y cuál? La fatiga crónica. Y la fatiga crónica, cierto. Y yo le decía, pobre hombre, que no haya nada más porque lo tiene seguro. O sea, es que entonces eran 6-1, que realmente creo que es efectivamente la relación más o menos que hay en la vida real, ¿no? El 90-10
pues ellas son 6-1. Por nuestra parte éramos 4 mujeres y 3 hombres. A Emilio lo emparejamos con un hombre, si no recuerdo mal, con Carlos Basas, y se llevaron muy bien. Tengo que decir que mucha gente, muchas parejas que se han formado a raíz de este libro quedan para tomar café. Ahora también nos estamos viendo para ir a las presentaciones en otros sitios, en bibliotecas, etcétera. Y la relación es fantástica. Es decir, nadie, porque yo era como la responsable de los escritores y por parte Marian o Susana, mi tocaya, eran los responsables de los escritores, de los enfermos. Entonces, nadie me dijo que jamás había tenido un problema. Sí que teníamos problemas para quedar, pero estábamos en pandemia, o sea, es que no había otra. Pero, de hecho, cuando nos hicieron la sesión de fotos, había gente que se hizo la foto en un abrazo, porque era la primera vez que se podían fundir en un abrazo después de de este horror que hemos vivido. Y las sesiones de fotos fueron fantásticas. Nosotros nos lo pasamos muy bien. Nos subimos en un banco, luego nos subimos en una mesa y nos lo pasamos muy bien. Y no hacíamos más que hablar, entonces en las fotos salimos en todas cascando. Pero eso, sí, realmente lo que dices, la relación, sobre todo por parte de Frida, refleja muy bien la relación real de enfermos. 6-1, sí, sí, solo uno. Ahora, el uno que hay, el pobre, de verdad, es que tiene triplete, o sea, uf. Claro. Oye, y Susana, después de este proyecto en colaboración con Frida, ¿hay más proyectos asociativos en marcha? Ahora yo ya no estoy en la sociedad, yo ya no estoy en la junta, soy una socia más y estoy un poco a lo que me ofrecen o a lo que me cuentan. Lo último que hice antes de salir de la junta, porque ya me tocaba, fue poner en marcha un proyecto para fomentar la igualdad en los Sanfermines. Entonces, es un proyecto de cuentos para niños y niñas de infantil y primaria, en el que se tenía que poner en valor la presencia femenina en las fiestas de San Fermín. Son unas fiestas, pues como casi todas, en las que el papel de la mujer suele ser preparar la comida, tener la ropa blanca, y cuando terminas de hacer todo eso ya puedes salir, y el papel del hombre es pasárselo bien, romper Pamplona, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo dejé arrancado, lo han terminado, se están presentando ahora los cuentos, son unos cuentos preciosos, con unas ilustraciones preciosas. Los compañeros que cogieron el testigo lo han hecho fantástico, y ha sido lo mismo, ha sido un proyecto de la asociación y han tenido que hacer todo, buscar quién escriba los cuentos, pedagogos que los valoren, ¿vale? Porque no se puede soltar un relato a un niño de 10 años, un niño y una niña, sin saber si es adecuado para esa franja de edad, buscar los ilustradores, la editorial, la distribución, todo. Y todo se hace, como te digo, de manera altruista. O sea, de manera altruista. Están haciendo presentaciones cada día de la escalerica. Sabéis que aquí nosotros subimos la escalera 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo. Entonces, cada día de la escalera hasta San Fermines hay una presentación de uno de los cuentos, y la verdad es que está quedando muy chulo. Y desde luego, yo como escritora, y sé que la asociación, estamos abiertas a colaboraciones siempre que ahora mismo, justo antes de conectarme, me habían enviado de una editorial un proyecto de Poetas por la Paz. Yo no soy poeta, con lo cual malamente puedo colaborar en ese proyecto, pero si les cuadra un relato, yo no tendría ningún problema. Pero sí, desde luego, y la asociación también, estamos. ¿Qué hacemos si no? ¿Qué haces? ¿Escribir para vender libros? Para tal? Al final somos personas, vivimos en un planeta que está hecho polvo, no hay más que mirar alrededor, y el granito que podamos aportar con nuestra, no sé, nuestra pobre presencia, porque yo te digo, es que no sabemos hacer nada, solo escribir, no sabemos hacer nada. O sea, no valemos para nada más, que digo yo, es muy triste, porque yo siempre digo, si un día me dicen que no puedo escribir, ya no sé hacer nada más. Entonces, lo que sé hacer, si con ello puedo de alguna manera ayudar a que esta no sea un valle de lágrimas, como nos decían en las monjas cuando yo era pequeña, fenomenal, abiertísima estoy. Qué bueno. Muchas gracias, Susana. Tere, para cerrar un poco este primer apartado, ¿en qué andáis con Frida? Bueno, es que claro, tener ahí a Susana y hablar del Camino de Santiago y pensar en que Tere es una de las enormes impulsoras de un movimiento a lo largo de todo el camino a favor de la igualdad y como valor,
De eso ya hablaremos en otro momento, Tere, que ya te traeremos otra vez. Es que no podemos estar sin ella. Pero en cualquier caso, ¿por dónde anda Frida ahora mismo? Lo digo porque antes has nombrado a las compañeras de Somos, queridas de Zaragoza y también aquí en Huesca, y estamos delante de Asafa. Seguramente compartís algunas acciones y en cualquier caso, pues así conocemos un poco más de la vida de Frida de forma cotidiana. Cuéntanos, Tere. Bueno, Frida tiene las dos facetas que comentaba al principio, me imagino que como también Asafa, ¿no? O sea, por un lado, ahora mismo en lo que es la sensibilización hacia afuera es fundamentalmente a través del mal invisible, ¿no? Digo, de este proyecto que, como ya ha dicho Susana, estamos todo el día en coche de aquí para allá o vía Zoom, pero se está extendiendo y que es una de los trabajos importantes para Frida. También recordemos que en general no somos personas con una movilidad, es decir, una disponibilidad total, con lo cual hay que medir, etcétera. Pero bueno, este es uno, digamos, ahora mismo uno de nuestros proyectos, bueno, el proyecto más importante en cuanto a esa parte de difusión, sensibilización, de concienciación, ¿no? Sobre lo que es realmente la fibromialgia, como insisto, en su diversidad. Pero aparte, Frida, en ese otro que yo decía, de que nos sirve, digamos, también de recurso y de acompañamiento a las personas que somos socias y que somos supervivientes de la fibromialgia, tiene por un lado el apoyo psicológico, que es muy importante, ¿no? Para poder, bueno, en estas situaciones poder apoyarte y poder avanzar con otra persona que te ayude, pues es fundamental. Tiene también toda una serie de cuestiones físicas que nos ayudan, como la educación postural, las fisioterapias, cuestiones de ocio, de vez en cuando nos vamos de excursión, hacemos un montón de cosas también. El tema laboral, que aquí también ha comentado Susana, es decir, toda la asesoría también para que las compañeras puedan acceder, ¿no? A IMACES o a pesar de las dificultades que bien se han señalado. Vaya, que hacemos y sobre todo un apoyo constante, es decir, que tú llamas a Frida y te escucha una persona y te atiende y te acompaña, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que, digamos, harían las asociaciones, pero vuelvo a insistir, ahora de cara afuera, bueno, por ejemplo, de cara a mayo, del 12 de mayo, que es el Día, ¿no?, Mundial de la Fibromialgia, pues todavía habrá más actividad, ya no solo con el mal invisible, sino con el mal en sí, o sea, con estar de aquí para allá, que vamos, y habrá un habrá acto voluntario, bueno, pues un montón de cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos cumplido esa hora de conversación. Espero que nos haya servido para meternos en la piel de Tere y de Susana sin hacerles pupa. Y seguro que todas nos hemos sentido muy tocadas en todo el proyecto que han mencionado. Tere, no sé si querías decir... Sí, quería, es que antes, y me parece importante reseñarlo, cuando digo que la investigación se ponga las gafas de género, hay un dato que yo, por mi experiencia práctica, lo he vivido bastante y que estoy segura que se extrapolará, que es analizar también las mujeres que han vivido violencia machista o violencia sobre todo de género, que el porcentaje que hay de mujeres con fibromialgia. Yo en mi práctica, en mi trabajo he visto unas cuantas y no será casualidad, quiero decir, o sea que me parece muy importante que se introduzca qué es lo que puede producir realmente agravar, ¿no?, este tipo de situaciones. Sin más, no quería dejar de decir. Importante para y eso, y una frase que yo la digo siempre, la he dicho siempre a lo largo de mi vida en muchos temas y que la vuelvo a insistir, ¿no? Lo que no se nombra o no se ve, no existe. Por lo tanto, hay que visibilizarla y mucho. Pero ¿cómo se puede ser así? Muchísimas gracias, Tere. ¿Qué os parece si ahora abrimos esa conversación al resto de personas que estamos aquí en esta sala, cuando son un poquito más de las 5:30, para que también podamos hablar las demás? Y no solamente yo, que tengo un palique. Como vayáis queriendo intervenir, os quitáis el micrófono, os lo ponéis y rápidamente estáis en el aire. Pili, creo que hola. Te veo para hablar. Adelante. ¿Se me oye? Sí. Perfecta. Sí, vale. Hola, la primera cosa que quería agradeceros dar la posibilidad de dar visibilidad a esta patología, porque es una gran olvidada o la verdad que es bastante dramática para la persona que la padece,
Y luego para los médicos es un poco, médicos y personal sanitario, ven que se avanza poco, que no notamos grandes mejorías con con las pautas que están dando hoy en día en plan de medicación, ejercicio, rehabilitación, que no se avanza lo que con otras patologías reumáticas. Entonces, lo que me ha llamado muchísimo la atención es la capacidad de palabra, la facilidad de palabra que tiene Tere, teniendo fibromialgia, porque a mí es lo que más me fastidia de mi patología. Yo lo tengo también diagnosticado hace 24 años, desde el año 89. Yo era maestra de educación física y empecé con un problema en el cuello y detrás del cuello vienen las lumbares, cervicales, dorsales. Yo me he sentido siempre privilegiada en la sanidad pública porque se me ha atendido muy bien. Me han atendido reumatología, unidad del dolor, rehabilitación, medicina interna, medicina interna no, digestivo, porque somos también, gran parte somos celíacas o intolerantes al gluten. Pero hoy en día, con la excusa del COVID, estamos totalmente abandonadas. Los enfermos crónicos nos han dejado un seguimiento por parte de tu médico de familia. Perdón cómo me expreso, y veo que se me seca la boca, pues toma bastante medicación para paliar el dolor, pero a mí lo que realmente me duele no es el dolor, es el que no te salgan las palabras, el quedarte en blanco, esa niebla mental que dicen. Eso es lo que a mí me mata. Y hoy por hoy pues no hay nada. Simplemente he intervenido para daros las gracias por dar visibilidad a nuestras patologías. Gracias a ti, de verdad. ¿Puedo comentarte una cosa? No, es que tienes, vamos, a mí me ves esta facilidad, yo tenía mucha más, también te lo digo, he perdido muchísimo, y yo en el relato lo reflejo, que uno de mis miedos cuando estaba en el Parlamento era quedarme en blanco, y porque yo iba notando, ¿no? Y voy notando cada vez más que eso, lo que acabas de explicar perfectamente, claro que sí. Es real, que afecta también a esta parte, digamos, cognitiva. El cerebro. Desde Asafa Huesca también os queremos dar las gracias. Pili pertenece a Asafa Huesca. Dinos tu nombre, por favor, que no te conocen en Pamplona, a lo mejor. Benita Nicolás, la presidenta de Asafa Huesca, en sustitución de Pili, que también fue presidenta. Entonces, eso, simplemente daros las gracias a todas, a ti también, Pilar, por hacer visible esta enfermedad nuestra, esta y otras que son comorbilidades de esta también, que nos hacen polvo. Y bueno, pues deciros que lo de la niebla mental, eso es terrible, terrible. O sea, yo a veces no me atrevo a hablar por lo que dice Pili, te quedas en blanco y dices, ¿qué iba a decir? Que ahora no. Es terrible, sí, es terrible. Aparte de los dolores, que también. Pero eso es que te invalida mucho de cara a comunicarte con las demás personas. Y te da miedo, se siente miedo, ¿no? ¿No te pasa a ti, Tere? Sí, vamos, completamente de acuerdo. Así, yo hace años no vivía esa situación, pero hace 8 años ya que la voy experimentando y efectivamente el miedo a quedarte en blanco, el miedo, o sea, que no consigo acordarme de cosas. Yo hay cosas que ya me las tengo que apuntar y llevarlas así de grande porque no tengo miedo, efectivamente. Igual, lo mismo. Y bueno, y Asafa, pues como Frida, pues también trabajamos pues, para sensibilizar, para acoger a las nuevas diagnosticados, para colaborar en investigaciones, todo lo que podemos. Y luego pues para acompañar a los socios con actividades para su mejora. Gracias también a las subvenciones que nos van dando. Desde el ayuntamiento también, Pilar. Y bueno, pues eso.
bueno, vamos haciendo porque claro, somos todas voluntarias y todas enfermas y ese es un hándicap muy importante porque hay días que no estás para nada y luego pues a la hora de yo qué sé, pues que nos solicitan que hagamos alguna charla o alguna cosa, a mí me da muchísimo miedo porque es lo que decimos, o sea, de pronto me quedo en blanco. O se me olvidan lo que tú dices, Tere, se me olvidan las cosas. O sea, ya no sé lo que iba a decir o no sé lo que estaba diciendo, que también me voy por otra rama y de pronto ya me olvido en qué rama estaba. Bueno, es lo que hay. Eso puede ser un discurso creativo. No hay que mirarlo, un discurso pues con sorpresa, es decir, tú vas hablando de una cosa y luego terminas hablando de otra. Yo cuando voy conduciendo y me pierdo, que es siempre, cuando voy a algún sitio, yo nunca digo que me he perdido, yo digo que hago turismo creativo. ¿Vale? Pues muy buena idea, muy buena idea. Lo mismo, hay diferentes formas de ver las cosas. Sobre todo yo creo que en ese sentido, desde la ignorancia, lo importante es no agobiarse, tirar para adelante y ya está. Pero eso es muy difícil. Sí, no, sí. Es muy difícil porque cuando vas por una calle que estás transitando constantemente y de pronto dices, uy, ¿y por dónde tengo que ir ahora? Te quedas en blanco, no sabes por dónde. A mí me ha pasado ya en 2 o 3 ocasiones de estar cerca de mi casa y no saber por qué calle tengo que ir. Sí. Eso tiene que dar miedo, sí. Claro, eso da mucho miedo. Sí. Reyes, no sé y por mi parte nada más, gracias. Gracias. Reyes, veo que tienes activado el micrófono. ¿Quieres intervenir? Sí, gracias. Pues nada, soy Reyes de Pamplona, de Frida también. Agradeceros esta charla y luego también quería comentar que aparte de lo de la investigación, pues y contando con que hay médicos que no saben qué mandarte o tratarte, también hay otros que pasan de ti olímpicamente y no se mojan, porque les pides ir. Yo ahora mismo he pedido ir aquí en Pamplona a una médica de medicina interna y ha pasado de mí como 40 pueblos. Encima te atienden por teléfono, con lo cual... Ya, eso en todos ahora, sí. Nada de nada. Aprovechando la coyuntura del COVID ya no vengas ni al médico. O sea, encima le tienes que contar al que te pilla el teléfono lo que te pasa. Que digo yo, ¿pero será médico o qué? No. Porque encima te dice, pues no pienso yo que sea muy grave, pero tú sabes si es grave o no. Para que te den una cita en médico ya es imposible. Y bueno, y ya pues lo de pasar el tribunal y todo eso, pues eso, lo que habéis comentado antes. Yo lo he pasado 2 veces y la última vez me dijeron que era muy joven para pedir nada. Y tengo 51 años, ¿eh? O sea que... Vivir con el dolor, acostumbrarte a él. Y lo de quedarte sin hablar, a mí me pasó porque yo antes era carnicera, como tuve que dejar de trabajar, pues me aconsejaron hacer yoga. Bueno, al final me hice profesora de yoga y hace pocos días en una clase de yoga quedé en blanco. Bueno, pues porque me dio risa y la gente ya me conoce, pero pensé, si yo voy a estar en una clase, vamos, me da algo. Porque ya no sabía qué postura iba detrás de la otra y digo, ay, madre de Dios. Pero bueno, es el día a día, el convivir y encontrar gente que te entienda, que eso también es difícil, a nivel de pareja también, a nivel de todo, de familia, de amigos, porque bueno, ya los amigos te dejan por imposible porque dice, como nunca quieres hacer nada ni vas a ningún sitio, y así. Más o menos lo que habéis contado todas. Pues mucho ánimo, es que no se puede, yo no, o sea, no tengo nada, o sea, no se puede decir nada porque lo que a mí lo que me gustaría es tener recursos para decir, ve aquí, haz esto, no, nada, es que no hay nada. Entonces solo puedo decirte mucho ánimo, mucha fuerza, mucho sentido del humor para lo que tú dices, ¿no? Es que no me acuerdo qué postura viene ahora. Pues... Eso no me falta porque... Sí. No, yo ánimo tengo porque además como mi madre tenía esta enfermedad y desde pequeña yo la vi todo el día en la cama tirada, nunca quería ir a ningún sitio, pues no sé si es por ese motivo que yo soy todo lo contrario. Mejor. Igual es por ese motivo también, porque la vi sufrir a la mujer hasta el día que se murió, que dije, vaya mierda de vida, venir aquí para sufrir y no hacer nada más. Y ya sé que no viene al caso de la conversación, pero también soy de la asociación Iñaki Ochoa de Olza, que era amigo mío, y el día 22 de mayo os invito a todas a una subida a Azcaba en memoria de Iñaki Ochoa de Olza.
No viene al Estupendo. caso, pero ya meto la cuña. Vale. Gracias, Reyes, gracias. Gracias. Pues aupa, venga. Perdón, ¿puedo? Sí. Sí, Ok. adelante. Andar un poco. Yo lo que quería comentar es que, a ver, sí que es verdad que los médicos no nos hacen prácticamente caso. Pero yo pienso que el sistema es quien es muy culpable, porque para empezar, en los temarios de formación sanitaria no existe estas enfermedades, no existen, no las estudian, no saben por dónde se andan. Entonces, no hay investigación y la poca que hay, pues a lo mejor no les llega, con lo cual están más perdidos que un gato en un garaje. Y entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, pues como no sé de qué va la historia, pues digo que está en tu cabeza y me quedo tan ancho. Cuando lo normal sería decir, oye, pues lo siento, lo desconozco, ¿no? Pero claro, ¿quién dice eso, no? Perdón. Sí, claro. Bueno, pues eso. Entonces, sí que es verdad que a veces culpabilizamos a los médicos, que también, pero yo pienso que el sistema tiene que empezar a funcionar. Las instituciones tienen que tomar conciencia y tienen que trabajar en esto. Sobre todo, lo primero de todo es introducir estas enfermedades en el temario sanitario. Porque mientras que no se formen a los médicos y a enfermeras y todo el personal que se relaciona con nuestras enfermedades, mientras no estén formados en estas enfermedades, como lo están del cáncer, de la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, no habrá forma de que esto vaya adelante. Entonces pienso que desde las asociaciones tenemos que luchar un poco por eso también, aparte de muchas cosas más, desde luego. Rosa, estás levantando la mano, hace un tiempo también que estás interviniendo en el chat. ¿Quieres hablar, por favor? Rosa. El micro. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora te escuchamos. Yo me llamo Rosa, yo pertenezco a SAFA Huesca. Tanto a Beni, que es la actual presidenta, como a la anterior, como a Pilar, las conocí incluso a la anterior que había. Y en mi caso, de la gente que veo, creo que soy la más joven. Y yo la verdad es que nunca he sido diagnosticada de fibromialgia, pero pude acudir con María a un congreso, ya no recuerdo cómo llegué a ir, quiero decir, me apunté, fui y para mí fue revelador en aquella conferencia que se hizo en Teruel. Había un médico de Barcelona, ese médico tenía familia en Teruel, o sea que era también todo gracias a que había cierto interés y me fui muy reflejada. Me vi reflejada pues, en mi infancia de los 13 años, en ese tipo de cosas. Yo llegué a tener suerte porque al final me diagnosticaron lupus, que no es fibromialgia, pero sí tiene mucho que ver. Las lagunas en la cabeza, por ejemplo, es lo que en lupus se llama niebla lúpica. Y es pues no acordarte de las cosas, no saber qué es lo que te está pasando, no recordar, estar haciendo algo y de repente irte hacia otro lado. Bueno, yo no me he llegado a perder. En su día sí, la primera vez que me perdí tenía 18 años, casi me atropelló un coche. Y la segunda también fue en Zaragoza y estuve 3 días sin ir a la facultad. Yo verdaderamente no sabía lo que es lo que... Esos 3 días los tengo en blanco, no sé lo que hice. Y bueno, como tenía problemas de fertilidad, eso me ayudó a poder tener un diagnóstico de lupus, que comparte muchas de las cosas con la fibromialgia. Porque yo creo que si hiciéramos un repaso, es todo cuestión autoinmune. Por eso la mujer tiene normalmente tantos problemas, porque el sistema hormonal es mucho más complejo que el de un hombre y hace que se dé más la fibromialgia, el lupus, las fatigas, etcétera, etcétera. Cuesta mucho hacerlo entender a la gente que tienes a tu alrededor. Yo soy madre de un niño que además me lleva por la calle de la amargura porque es muy activo y bueno, vas como puedes. Y la parte social es muy importante
yo pertenezco también a otro colectivo, porque así fue como empecé un poco a tener problemas autoinmunes, que es el celíaco. Y en el celíaco hay mayor compromiso, en el sentido de que es más probable que tú el lunes estés bien, el miércoles también estés bien, el viernes también estés bien, y no como en la fibromialgia, que eso era algo que me sorprendía, que podías planear algo y no sabías nunca si lo ibas a poder hacer, con lo cual las amistades es muy complejo que en un entorno así puedan fraguarse. Te sientes mucho mejor cuando no le tienes que explicar a alguien, o cuando tienes a un fibromialgico delante, que hoy pues estás hecha una porra. En cuanto al trabajo, yo hace años que teletrabajo, es la única solución que he visto, y me he formado un montón y no tengo el trabajo que me merezco, en el sentido de que para lo que yo he estudiado tendría que estar ocupando un puesto más. Y luego siempre he tenido la necesidad de estar reciclándome, cambiando, porque tuve problemas en los ojos, me dio una uveitis, no podía ver los colores, con lo cual no me podía dedicar al diseño, luego volví, etcétera, etcétera. Con el diagnóstico de lupus, lo que sí que he tenido es que estoy en un protocolo, tengo una medicación, y yo no me siento como algunas de vosotras habláis. A mí sí que me hacen caso. Yo estoy en medicina interna, que creo que sería donde debería de estar un fibromialgico, en medicina interna, con su correspondiente especialidad en fibromialgia o lo que sea, pero como es una patología múltiple, te puede tocar desde la cabeza hasta el corazón, cualquier cosa. Y eso medicina interna lo engloba bastante bien. Yo hasta que no llegué a servicios así, no tuve suerte. Porque era demasiado era demasiado joven para sentirme mal, y tampoco, ahora me doy el hilo, pero no sé si me entendéis. Sí, sí, sí. Y claro, era pues dolores, pero dolores, bueno, pues yo sé cómo es el dolor desde los 13. A mí no me supuso tanto dar a luz, por ejemplo. Y es porque sé que los dolores, porque una regla para mí fue un ingreso en urgencias con una peritonitis. Claro, yo pensé, bueno, pues oye, pues ya se pasará, pero el caso es que fue una peritonitis. Entonces, lo de los dolores, cuando te dicen los puntos gatillo, yo creo que eso no ha existido nunca, porque cualquier punto en un fibromialgico es motivo de dolor. Está lleno de contracturas todo el santo día. Entonces, no, que tienes menos sensibilidad o que el umbral de dolor es más bajo. Yo creo que al revés, tenemos un umbral de dolor muy alto y se aguanta carros y carretas. Acabas yendo al médico cuando estás ya hecha un asco. Es verdad, estoy de acuerdo, sí. Yo creo que tenéis que desarrollar el umbral del dolor a fuerza de hábito. Claro. Que es muy triste. Y hacerte el propio médico. Yo estudié, por ejemplo, nutrición porque llegaba un momento que sabía que la comida me sentaba mal, no sabía qué hacer. Y también te digo que Beni, no sé si estuvo el otro día en gimnasia porque lo comentamos, pero en la asignatura de toxicología la médico nos dijo claramente que la fibromialgia no existía. Esto era 2008. Por eso cuando Beni hablaba de que esto tiene que aparecer en las bueno, pues en la carrera, en tal, pues claro, si tú te topas ya con gente así, y esas personas que estaban en clase, que estaban conmigo, se llevaron la idea de que verdaderamente no existía. La fibromialgia era, pues, ¿por qué? Pues porque no existían tóxicos, no encontraban. Entonces, claro, lo más usual es el psiquiatra. Sí. Exacto. Eso es lo que yo me encontré cuando hablaba con ellos, que yo creo que el 90% de los que estaban en la primera reunión los habían empezado derivando a psiquiatría. Sí, porque empiezan las somatizaciones y es porque como es algo crónico, eso es muy difícil de sobrellevar. O sea, yo si hay algo que he aprendido de todo esto es que mi cuerpo no me ha tocado un cuerpo bueno. Y la única cosa que puedo trabajar es la parte mental, que allí sí que puedo tener más fortalezas.
Sí, Por bien eso visto. yo decía que es muy importante que se introduzca esto, tanto como, bueno, tanto quizá no, como la investigación, pero muy, muy, muy importante, yo lo pondría casi a la par, la introducción de estas enfermedades en los estudios de medicina, porque si no, no avanzaremos. No avanzaremos porque, como dice Rosa, o sea, que una profesional diga a todos sus alumnos que la fibromialgia no existe o que el síndrome de fatiga crónica no existe, que eso todo está en nuestra cabeza, o la sensibilidad química múltiple que se pone la gente malísima, que tampoco existe, o sea, también es todo de cabeza. Bueno, pues mientras todo eso no se elimine y aparezcan estas enfermedades con su sintomatología, con sus sino tratamientos, porque de momento mientras no haya tratamientos, me refiero a curativos, porque de momento mientras la investigación no avance, no lo sabrá, pero por lo menos paliativos sí. O sea, que la Seguridad Social se haga cargo de esos tratamientos, porque mira, a Pili la han tratado muy bien y a Rosa también, pero yo diría que un 90% de personas socias que no refieren que han sido bien tratados. Y con lo de la pandemia ya ni te cuento. Bueno. Esta mañana mismo me ha llamado un señor con sensibilidad química múltiple que estaba desesperado de la vida. No le hacen ni caso. ¿Y qué hago yo? Digo, pues lo primero, escribir y decir, oye, me pasa esto. Público. Claro, mi caso no es que me hicieran caso. Yo tardé 16 años en ser celíaca. O sea, en diagnosticarme una celiaquía. Y era porque entendían que yo no entraba dentro de ese cuadro. Entonces ha sido a base de no poder tener hijos, de tener abortos de continuación. Cuando yo llevaba a mi hijo actualmente, mi embarazo llevaba 4 meses. O sea, yo lo supe con 4 meses. Y la semana de antes me decían que eran gases. Por eso te digo que cuando se dice que te tratan bien, y yo dije, no, pero si no es posible, pero hombre, tú sabes que la gente se queda embarazada. La de urgencias me llegó arriba. Y yo pensaba entre mí, digo, pero si lo he intentado tantas veces, no ha habido manera de anidar, no ha habido manera de que esto saliera adelante. Y bueno, y se cachondearon de mí literal, porque sinceramente yo pensé que le estaban poniendo el ecógrafo a otra persona que no era a mí. Y lo más triste es que tardé 5 años ya estando en el servicio de inmunología, me llevaban en Zaragoza porque no existía en Huesca, y el día que salgo embarazada me dicen que ya mi historial está en Huesca y que no quieren saber absolutamente nada de mí. Cuando lo que me dijeron es, en el momento que te quedes embarazada, ven urgente. Porque necesitas un control. Claro, como la idea era que yo no me quedara embarazada, pues pasaron de mí absolutamente. O sea que ha sido, lo que sí que es cierto que cuando tú ya tienes una enfermedad con un patrón que ya se puede manifestar en unos análisis, entonces la cosa cambia. Cambia porque sí que es cierto que te colocan el sello, pero ya formas parte de una realidad. Es como aquel que tiene cáncer, pero no le salen los análisis. Pues verdaderamente no lo tiene. Y ese yo creo que es el tema de la fibro, hasta que no salga. Y luego yo hay cosas que tampoco las entiendo. No puedes tener otro tipo de enfermedades asociadas, porque mi médica me decía, dice, que tienes lupus, que olvídate, que fibromialgia no. Digo, pero es que si es que he estado todo el rato, o había médicos que te decían, no vamos a poner fibromialgia. ¿Por qué? Porque te estigmatizan, depende del médico que te coja, es ya no hacerte caso. O decir, bueno, porque se cumple un patrón, o sea, a veces algunos te lo hacen por evitarte ese peregrinaje que es a no llevar. Pero hubo uno que en vez de poner atralgias, ponía fibromialgia y empezó a aparecer allí, pero... Es decir, que cuesta todo. Ha pasado mucho, Rosa. Yo sí, o sea, y desde joven, desde los 13, un aparato para la espalda, etcétera, etcétera. Y bueno, todo lo que significa hormonarse y todo. Y aparte, según ellos, tienes que cumplir una serie de requisitos que verdaderamente tú no cumples. O en ese momento, pues tú no los cumples. Y con el lupus, por ejemplo,
el médico o la médica que nos lleva sabe que cada paciente de lupus responde de una manera. Que eso es algo que también pasa con fibro. No todos responden igual. Y también te ponen en el mismo cajón a todos. Todos tienen que tener fatiga, o todos tienen que sentirse mal, o todos tienen que tener dolores, o todos tienen que tener fiebre. Yo nunca he tenido fiebre. Y hay muchos que conozco que tampoco han tenido fiebre. Pero así como para esas patologías sí que se entiende que cada uno somos distintos, en fibromialgia no es pues, la tónica habitual, ¿no? Mujer, mediana edad para arriba, dolores, quejosa, la llevamos a psicología, psiquiatría. Sí. Y hay cáncer por medio, suele haber problemas inflamatorios, el gluten también está presente. O sea, si verdaderamente nos juntaran en una sala, sacarían mucho más que no. Y como te miran parte a parte, porque te estropeas algo, te miran de eso, te estropeas no sé qué, te miran de lo otro. Por eso digo que el servicio que mejor nos engloba es el de medicina interna, pero medicina interna está hasta aquí. Y con pandemia se ha comido toda la mierda del COVID. Toda. Con todo eso yo lo que recomiendo es entrar en Asafa de vez en cuando o entrar en Frida de vez en cuando para acabar de entender qué es lo que ocurre. Cuando realmente te encuentras con un grupo, como yo me he encontrado en Asafa, de mujeres que probablemente se están riendo de sus nieblas de ese día. Probablemente les esté costando entrar y sentarse porque les duele hasta ese movimiento de pliegue. Todo eso verlo y sobre todo lo más importante, ver cómo las demás comprenden esa situación y la hacen suya, es muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Yo creo que asociaciones como FIDA o asociaciones como ASAFA deberían estar permanentemente en el currículum de los grados de enfermería y de distintos grados de medicina. Pero sobre todo porque las que más sabéis sobre fibromialgia sois vosotras. Sí. Entre otras cosas sobre fibromialgia, sobre fatiga crónica, sobre lupus, o sobre... Porque en realidad no estamos hablando, y eso me ha gustado, creo que verlo en esta tarde, no estamos hablando ni de una enfermedad, ni de un síndrome, estamos hablando de vidas y de cuerpos que viven consigo mismas y en relación con las demás de una forma especial. Seguramente como lo hacen el resto de las personas, pero en este caso doblemente especial, porque eso se me quedó grabado de distintos testimonios. Esa idea de que todo está en un grado diferente, todo está en un grado diferente. El ritmo es distinto, el grado de experiencia resulta diferente en todos los sentidos y sobre todo en las cuestiones más básicas, porque el dolor lo vivimos desde, yo diría, desde que estamos en las entrañas de nuestra gestante. Y desde luego el dolor es la primera sensación que debemos tener cuando salimos al mundo. Y la experiencia de dolor que vivís, las personas que lo manifestáis de esta forma, tiene todos los matices. Es completamente literario y poético, vamos, sin lugar a dudas. Es completamente descarnado, porque se os ve en la cara, en vuestra expresión. Y al mismo tiempo es de tremendas resilientes. Me ha gustado mucho cuando nada más entrar ya estaba nombrando a nuestras compañeras de Somos de Zaragoza, que es otra forma de resiliencia. Lo cierto es que este grupo humano que nos llamamos mujeres, con toda nuestra diversidad, parece que sí, que tenemos la palabra resiliente como común, pero hay unas resiliencias tan diversas y en algunos casos están tan unidas. Me ha encantado, Tere, esta línea de investigación que abres sobre cómo las violencias se relacionan con la fibromialgia. Ahí hay un canal importantísimo para poder hablar de nuevas experiencias y de cómo lo vivimos. Mira, son las 6 de la tarde. Es verdad que esto no se acabaría nunca y espero además que no se acabe porque nuestras cocinas se mantenga y
y en otros espacios y en otras plazas públicas en otro momento, pero esta idea de que no de que rompamos la conversación, sino que nos contagiemos del ritmo de la fibromialgia. Una de las cosas que más me gusta cuando tengo delante a una persona afectada, y eso a Pili nunca se lo he dicho, pero te lo voy a decir ahora, que te doy en la cocina, Pili, es que personas como tú nos obligáis a romper el ritmo de nuestros discursos y por tanto a pensar mejor. Así que muchas gracias a todas las que a diario nos hacéis pensar mucho mejor, mucho más bonito, mucho más cooperativo y sobre todo nos enfrenta no al miedo, sino a esa manera de construirnos a nosotras mismas que nos hace demasiado grandes, sabiendo que no somos nada sin las demás. Así que... Gracias. Me dan ganas de aplaudirte. Lo comparte ahora y si no, queridas, pues de verdad que nos emplazamos en otras plazas y mantenemos esta conversación con todas las magdalenas que nos quepan en el tiempo. A esa me apunto yo también, ¿eh? Claro. Torrija. Muchas gracias. Pilar, De verdad, es un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Agur, agur. Agur. Agur.